Entonces, paso a compartirles pantalla para que vayamos viendo precisamente eso que estamos aquí comentando y que tiene que ver precisamente con el direccionamiento IP, ¿sí? Aquí en esto del direccionamiento IP, sí vamos a ver tanto lo del IPv4 predominantemente, un poquito del IPv6, pero sobre todo vamos a ver lo que corresponde a nuestra notación binaria, ¿sí? Cada uno de nuestros 4 octetos, acuérdense que en las direcciones IP tenemos 4 octetos, 192, 168.0.1, son 4 octetos. Y cada uno de esos octetos a lo más que llega es a 255. Bueno, lo que pasa es que esa es la representación en digital de lo que internamente está representado en binario y solamente podemos representar hasta esas cantidades. Ustedes ya han visto que, por ejemplo, el sistema de numérico binario solamente tiene 2 dígitos, el 0 y el 1. Y las distintas cifras que vamos representando nosotros, pues van adquiriendo su valor dependiendo de la posición en donde se encuentre ese 0 y 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la notación binaria, nosotros representamos, así como tenemos en el recuadro naranja, la representación de lo que viene siendo una dirección IP, ¿sí? Pero su representación en binario realmente es esta que tenemos más abajo, a base de puros unos y ceros. Y lo que se hace es que se está convirtiendo uno a uno cada una de las cifras de los octetos. El 192, ahí tenemos cómo se representa, el 168 cómo se representa, el 10, ¿sí? Cómo se representa, y también el último octeto. Entonces, esa es realmente la manera como internamente están en notación binaria. Poder hacer las conversiones a notación binaria no es tan complicado, pero sí tenemos que recordar un poquito cómo nos lo enseñaron a nosotros. O sea, esta representación binaria toma en cuenta como base el 2 y todo lo demás, cada una de las posiciones depende del exponente que estemos manejando. Por ejemplo, en nuestra primera posición, en donde estamos utilizando un 2 elevado a la ¿qué? Pues elevado a la 0. El 2 elevado a la 0, todo número elevado a la 0, ¿qué nos va a dar? Pregunta. 1. 1. Efectivamente, todo número elevado a la 0 nos va a dar 1. El sistema decimal, pues el 10 elevado a la 0 nos da nuevamente 1. Por eso es que podemos representar nuestros números desde el 0 hasta el 9. En binario, nuevamente da 1. Y con eso podemos representar tanto el 0 como el 1. Si queremos representar el 2, con una sola posición no va a ser suficiente. Para eso vamos a tener que utilizar 2 posiciones, ¿sí? 2 elevado a la 0 y 2 elevado a la 1. Ahora sí, 2 elevado a la 1 nos da 2. 2. Exactamente. Entonces, en la primera posición a lo máximo alcanzamos 1. En la posición 2 a lo máximo alcanzamos 2. En la posición 3, 2 elevado a la 2, a lo más alcanzamos a representar 4. Bueno, en el anterior, lo más que representamos es 2 en esa posición. Si le sumamos a la primera posición el 1, podemos representar hasta un 3. Pero para representar un 4 vamos a necesitar una tercera posición. 2 elevado a la 2 nos da 4. Y ya con eso vamos a poder representar 4, 5, 6, 7 y párale de contar. Solamente vamos a poder representar hasta el 7. Para representar el 8 vamos a requerir 4 posiciones. Y en ese caso estaremos manejando un 2 elevado a la 3 que nos da 8. Y con ello vamos a poder presentar el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, al 15. El 16 no va a ser posible porque ya habremos acabado
con todas las posiciones con valor 1. Tendremos necesidad de otra posición que va a ser el 2 elevado a la 4, que ya nos va a dar 16. Y así de esa manera se va, de forma tal que con 8 posiciones en binario podemos representar del 1 al 2, al 4, al 8, el 16, el 32, 64 y 128. Se fijan la semejanza de muchas cosas que utilizamos en tecnologías de la información. Por ejemplo, la capacidad de almacenamiento de sus memorias USB, que había de 1 giga, 2 gigas, salieron las de 4, las de 8, las de 16, las de 32, y vamos por la de 64, y el que anda sobradito de billetes trae una memoria de 128 gigas, que Diosito lo cuide de que no se le vaya a extraviar, porque entonces iba a llorar, ¿sí? Entonces, precisamente porque todos esos números están representando valores que están dados de alguna manera en binario, ¿sí? Entonces, con 8 posiciones en binario, somos capaces de representar números que van desde el 0 hasta ¿qué número? 7. ¿Hasta cuál? 7. Bueno, desde el 0 hasta el 7 en cuanto a las posiciones o en cuanto a los exponentes. Pero Hasta el 127. ¿hasta cuánto llegaríamos con esas 8 posiciones? 127. Llegarías, bueno, hasta las 7 posiciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 a la 6 son 7. 2 a la 7 ya son 8. ¿Sí? Con ese representa 128 más las otras, los otros unos que puedas tener, puedes representar hasta 255 en número. ¿Sí? El 256 ya no lo podrías representar porque te estarías pasando. Miren, por ejemplo, yo aquí tengo un archivito en Excel que voy a ponerles en pantalla para que vean eso, ¿sí? Aquí lo tenemos. Tenemos nuestras posiciones o los exponentes. 2 a la 0 es 1. 2 a la 1 llega a 2. 2 a la 2 es 4. 2 a la 3 es 8. 2 a la 4, 16, 2 a la 5, 32, 2 a la 6, 64 y 2 a la 7, 128. Hasta que alcanzamos a representar cuando tenemos todas nuestras posiciones con unos. Hasta 255, como pueden ver aquí. ¿Sí? No podemos representar 256 porque requeriríamos una posición adicional, la cual pues ya no tenemos disponible. Sí, adelante, Ale. El 255 es la suma de todas las posiciones. Exactamente, va sumando todas las posiciones. Por ejemplo, si yo quiero representar un 3, pues lo único que estoy haciendo yo es de que todas estas posiciones están en 0, pero para representar el 3 yo necesito, primero, me arranco con la posición 2 o el 2 elevado a la 1 y con eso ya tengo el 2, pero también necesito la primera posición del 2 elevado a la 0 y de esa manera represento el 3 con 1, 1 o 11 en binario. Eso representaría el 3. Si yo quiero representar el 7, pues así lo hago, 1, 1, 1. Para representar el 8, ya con 3 posiciones no tengo. Puede necesitar la 2 a la 3, que ese sí da lugar al 8. ¿Sí? Así. Si quiero representar el 10, ¿cómo le haría? Pregunta. En el 2. La posición del 2 también tengo que tenerla como 1, ¿verdad? Y así ya me da el número 10. El 10 en binario se representa como 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Y así por el estilo. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos hacer nuestras conversiones. Si quiero representar yo, por ejemplo, el número 200, pues yo me agarro desde el inicio. Por ejemplo, ¿cuál es el número más alto que puedo representar en mis posiciones? Es el 128. Entonces, ese es 1. Entonces, ya tengo ahí representado 128.
¿Será el 64? ¿También lo Sí. usaremos? ¿Sí? Sí. Tengo ya 192. ¿Cuánto me falta para llegar a 8. 8. 8? Entonces, esta posición, la del 32 se queda en 0, la del 16 se queda en 0 y la del 8 1. en 1. 1. ¿Sí? Entonces, el número en binario para representar el número 200 es 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Así es como ocurre. ¿Sí, Arly? Entonces el orden para contar, para empezar a contar es de izquierda a derecha. Bueno, lo que pasa es que depende de cómo lo vayas haciendo. Si quieres tú hacer una conversión de decimal a binario, puede ser que esa sea una muy buena solución para ti, porque tú te vas comparando, vas tomando desde el número más alto. Acuérdense que es como el típico, a ver, ¿cuál es el número más próximo sin pasarse? ¿Sí? Y de esa manera vas poniendo tus unos y vas restando, ¿sí? Entonces lo vamos a ver ahorita aquí en las siguientes diapositivas para que puedan checar que efectivamente eso podemos hacer para hacer este tipo de conversiones, ¿sí? Si tú te dan el número aquí en binario, pues tú simple y sencillamente aquí lo vacías en esta sección que tengo yo aquí disponible y pues tú ya con eso automáticamente puedes hacer tu cálculo, ¿sí? Y de esa manera pues ya puedes sacar el número decimal o así por el estilo. Pero vamos a verlo, por ejemplo, con nuestras diapositivas, ¿sí? Ok, por ejemplo, de aquí pues va saliendo esto que estamos viendo nosotros aquí, ¿sí? Si se fijan ustedes, aquí pueden ver ustedes que inclusive es de alguna manera lo que van haciendo, ¿no? Aquí van sumando los valores que se pueden obtener cuando marcan alguna cifra o alguna posición en 1 y de esa manera sumando es como van obteniendo el valor, ¿sí? Ahora bien, en lo que concierne precisamente a la conversión, pues así se hace. Miren, aquí lo tenemos nuevamente. Con esto tú lo puedes utilizar para practicar. La ventaja es que yo ya lo puse en Excel para que de esa manera pues yo pueda estar manipulándolo a mi antojo. Pero esto que tienen en esta diapositiva es tal cual lo que estábamos haciendo nosotros con Excel. Huelga decir de que pues para qué no la complicamos. Tu calculadora científica trae conversor de sistemas numéricos. Tú en él puedes hacer conversiones a sistemas octales, hexadecimales, inclusive a binarios, ¿sí? Pero siempre es bueno cuando menos saber de dónde salió eso, no nada más apretarle a la tecla igual y obtener el resultado, sino poder entender cómo es que eso sale a relucir, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos ir haciendo. No se compliquen demasiado la existencia con esa parte que tenemos de los exponentes. Esta parte, pues a lo mejor es complicarse demasiado la existencia. Es mejor que nos vayamos directamente con lo que vienen siendo las cantidades que obtenemos por cada posición. Y cada una de esas cantidades, pues sobre esas hacemos los cálculos para obtener los valores que nosotros necesitamos, ¿sí? Ok, muy bien. Ahora bien, cuando hacemos las conversiones, por ejemplo, aquí nos sugieren un ejercicio en el cual nos dan una dirección IP. Acuérdense que esas direcciones IP tienen 4 octetos, ¿sí? 1 que es el del 192, 2 que es el del 168, 3 y 4, ¿sí? Son 4 octetos que se manejan. Cada octeto es convertido a binario. Entonces, por ejemplo, aquí ellos ya en automático hicieron la conversión del 192. Este es el valor que les da. Y aquí en pantalla van a hacer la conversión de lo que viene siendo, pues precisamente el 168. ¿Cómo convertir 168 a binario? Como les digo, nos vamos con las cifras que tenemos hacia nuestra derecha. En este caso, la cifra mayor que tenemos es el 128. Entonces, 168, ¿cuál es su valor más próximo sin pasarse? Pues efectivamente, es el 128, ¿sí? Entonces, a ese 128, a esos 168, tú le restas el 128 y ¿qué es lo que obtienes por resultado? Por lo pronto, el 128 te resulta útil.
Por lo pronto aquí, pues vamos a poner un 1, ¿sí? Entonces, de esos 168, restamos 128. ¿Cuánto nos quedó? Nos quedan 40. ¿Cuál es el número que más se aproxima a 40 sin pasarse? 32. 32. El 32. Se fijan ustedes que el 64 se pasa, entonces ese no lo tomamos en cuenta y ponemos un 0 en su posición. Pero el 32 sí nos sirve. Entonces, a ese 40 le restamos 32. ¿Sí? A ese 40 le restamos 32. ¿Cuánto nos va a quedar? Pues nos va a quedar 8. Entonces, nuevamente, hacemos sin pasarse. El 16 se pasa, no nos sirve, por lo tanto ponemos un 0. Pero el 8 nos queda que ni mandado a hacer, porque justamente es el número que andamos buscando. Entonces, en la posición del 8, nosotros vamos a poner un 1. Y así nos vamos aproximando al número desde nuestro lado izquierdo. Obviamente, los siguientes 4, 2 y 1 no los vamos a requerir, por lo cual nuestro número final en binario nos va a quedar de esta forma: 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Y ya hicimos la conversión de decimal a binario. ¿Sí? Adelante, Ele. ¿Por qué no se requerían el 4, el 2 y el 1? No se requieren, ¿por qué? Porque ya nosotros, al momento que cuando hicimos la operación con el 32, solamente nos sobró 8, pues es justamente 8 el que tenemos más al alcance. El 16 no nos sirve, pero el 8 sí. Entonces, 8 menos 8 nos queda 0. Entonces, ya no vamos a requerir usar ni el 4, ni el 2, ni el 1. Por eso, en sus posiciones, utilizamos un 0. ¿Sí? No sé si para todos haya quedado claro cómo se hizo esa conversión. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, el siguiente que nos aparece ahí es el 10. Si se fijan, a nosotros hay el tercer octeto, inclusive el cuarto, ambos son 10. ¿Cómo se representarían? Pues para empezar, nuevamente nos arrancamos desde la parte derecha. El 128 se pasa, no nos sirve. El 64 se pasa. El 32 se pasa. El 16 se pasa. ¿Cuál nos sirve? El 8. Muy bien, ya tenemos 8. Se lo restamos al 10 y ¿cuánto nos queda? Nos queda 2. Sucede que el 4 pues se pasa de 2, entonces no nos sirve. El 2, efectivamente, sí nos sirve. Y el 1, pues ya no nos sirve porque al haber sido 2, 2 menos 2 es 0, entonces ya no tiene lugar a que utilicemos el 1. ¿Cómo nos quedaría pues esa conversión? Pues la conversión nos quedaría un 1, nos quedaría un 0, nos quedaría otro 0, un 0, otro 0, un 1, un 1, un 0, un 1 y un 0. Y con eso nosotros tenemos en binario el número 10. ¿Sí? 1, 0, 1, 0. Así por el estilo. Entonces, de esa manera, los números de cada octeto los podemos convertir a binario. ¿Sí? ¿Alguna duda que quede hasta este punto? No. No. Muy bien. Ok, entonces de esa manera es como vamos a hacer estas conversiones y pues así es como terminamos nosotros convirtiendo cualquier dirección IP a binario, ¿sí? Esa es la razón por la cual solamente tenemos 255 posiciones disponibles para representar una dirección IP de un host, ¿sí? En una red local. Ahí ya tenemos la conversión a binario de esa dirección IP, ¿sí? Y ya de ahí en adelante, pues va a hacer entender un poquito cómo es que nosotros creamos las direcciones de redes, las direcciones IP en nuestra red. De esos 4 octetos, los 3 primeros octetos, por lo regular, son utilizados precisamente
para ir definiendo las porciones de red y lo que tiene que ver también con la llamada máscara de subred. Si ustedes se fijan, cuando, por ejemplo, configuran un equipo y le asignan una dirección IP directa, ponen ustedes la dirección IP, por ejemplo, 192.168.0.1 y dan Enter y automáticamente les genera la máscara de subred y les dice 255, 255, 255, 0. ¿Sí? Entonces, con una máscara de subred de ese tipo, lo que quiere decir es que nosotros vamos a estar empleando para la red los 3 primeros octetos, o sea, 24 posiciones de bits, y vamos a dejar el último octeto, o sea, las últimas 8 posiciones de bits para representar las direcciones IP de los equipos en la red, ¿sí? Entonces, de esa manera es que nosotros podemos ir entendiendo cómo es que va funcionando la máscara de subred. La máscara de subred, cuando tenemos ese 255, 255, 255, 0, quiere decir que nosotros vamos a poder tener a nuestra disposición desde el 0 hasta el 255 para ubicar equipos dentro de nuestra red local. Porque los otros 3 octetos, eso sí, van a quedar para las redes, ¿sí? O para la red, ¿sí? Ok, entonces, eso aquí lo tenemos nosotros representado. Por lo regular, de manera habitual, nosotros las redes las vamos a tener ejemplificadas en nuestros diagramas de esta manera, con una dirección IP, ¿sí? Por ejemplo, en este caso 10.1.1.0, y luego nos ponen diagonal 24. ¿Qué es eso del diagonal 24? Pues ese 24 son los bits que tenemos por los 3 primeros octetos, ¿sí? Cada octeto tiene, ¿cuánto dijimos? 8 bits. Entonces, si son 3 octetos, 3 por 8, 24. Entonces, cuando tenemos ese diagonal 24, es que esa red está utilizando los 24 primeros bits de esos 3 octetos y nos deja disponible los últimos 8 del último octeto. Y de esa manera nosotros podemos representar equipos en esa red que vayan desde la posición 1 hasta la 254, tomando en cuenta que el broadcast está en la posición 255, ¿sí? Así lo tenemos aquí representado inclusive. Por ejemplo, vean esto. Aquí tenemos la representación del último octeto en binario, ¿sí? Aquí está la representación del último octeto en binario, desde la primera posición de host hasta la última posición, y aparte de lo que viene siendo el broadcast, ¿sí? Y eso se puede calcular con una formulita relativamente sencilla, que es para calcular el número de hosts que podemos tener en la red, que es 2 elevado a la 8 menos 2, y eso nos da un total de 254 posiciones o direcciones de host, ¿sí? Vamos de la 1 hasta la 254. Ahora bien, pero en ocasiones nos vamos a topar con redes que dice que es una dirección IP de tal tipo, diagonal 25. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Si dice 25, quiere decir que para la red se tomaron ya no 24 bits, sino se tomaron 25 bits. En otras palabras, le están robando un bit al último octeto, ¿sí? Al último octeto le están robando un bit y por lo mismo, como ya no va a tener 8 posiciones de bits, sino solamente 7, ahora solamente va a poder representar ya no 254 hosts, sino solamente 126 hosts. Solo único que va a poder representar 126 hosts, que es como lo podemos ver aquí. En esa fórmula ahora ya cambió, porque es un 2 a la 7 menos 2, nos da 126 hosts, que van desde la posición 1 hasta la 126, porque el broadcast se reserva para la posición 127. Ale, ¿ibas a comentar algo? Sí.
¿Eso es normal o es un fallo del sistema o alguien le está robando? No, lo que pasa es que muchas veces tú vas a crear dentro de tu empresa varias subredes, ¿sí? Entonces, el administrador de red a lo mejor puede decir, ¿sabes qué? Mira, tenemos que crear una subred para, por ejemplo, el centro de cómputo 3, pero el número de equipos que tenemos ahí son solamente 60 equipos. No tiene caso que esa subred la cree como si fuera a tener disponibles hasta 254 equipos. Entonces, se varía la máscara de subred y en la red, en lugar de solamente utilizar 24 bits, se puede decidir que se manejen 26 bits o cosas por el estilo, para que de esa manera solamente se puedan representar ahí hasta lo mucho 62 equipos, ¿sí? Es algo que el administrador de red va a usar a su criterio, ¿sí? Ahorita solamente es como quien dice una intro, un preámbulo para que vayan viendo esto, que posteriormente vamos a estar viendo más adelante. No es por un robo de direcciones, sino más bien estrategias que pueda tomar un administrador de red para poder seguir teniendo direcciones IP disponibles para distintas subredes que pueda requerir crear dentro de su estructura de red de su empresa. ¿Sí? No sé si con eso más o menos quede claro, Ale. Sí. Ok, entonces si tenemos abajo otro ejemplo en donde no nada más se tomaron uno, sino ya se tomaron 2 bits del último octeto. Entonces ya solamente te dejaron con 6 bits y por lo pronto solamente vas a poder tener ahí hasta 62 equipos que van a ir desde la posición 1 hasta la posición 62, porque la posición 63 pues va a quedar reservada para el broadcast, ¿sí? Entonces, así es como se manejan los equipos dentro de esta red. Y pues bueno, pues de esa manera es como poquito a poquito vamos a ir entendiendo cómo está cambio en la representación de las redes. ¿Por qué de repente dice diagonal 24? ¿Por qué dice de repente diagonal 25, diagonal 28 o cosas por el estilo? ¿Sí? Pues es dependiendo de las características o la dimensión de las subredes que se vayan creando. ¿Sí? Ok, entonces eso es más o menos para irles dando una idea al respecto de ello y pues así es como termina siendo la representación. Por ejemplo, tenemos una red en este caso en la cual queda claro que es una red convencional en donde se utilizan los 24 bits de los primeros 3 octetos, el cuarto octeto está respetándose, por lo tanto yo puedo tener ahí equipos que vayan desde la posición 1 hasta la posición 254. ¿Por qué? Porque la 255, como dijimos, corresponde al broadcast, ¿sí? Entonces, así es como se terminaría representando pues lo que viene siendo la red convencional. Cuando tienes otro tipo de redes, por ejemplo, bueno, por ejemplo, en este caso, tú estás aquí acomodando desde la posición 1, que se le está dando al router, hasta la posición 254, que sería el último equipo de red que tú podrías estar localizando, ¿sí? Ok, y pues esa representación la vemos más notable sobre todo cuando estamos configurando las direcciones IP de nuestros equipos de red. Cuando tú entras a las propiedades de TCP/IP de tu equipo, pues tú, por ejemplo, a lo mejor a tu dirección de tu equipo le das la 1. Si la máscara subred es de 255, 255, 255.0, pues vas a tener un gateway, que es la última posición que va a corresponder a tu router en la posición 254. ¿Sí? Entonces, aquí más o menos empiezan a ver por qué de esas direcciones. ¿Sí? Por supuesto, esto muchas veces te lo hacen automático tu router, sobre todo cuando tú tienes indicado que se obtenga la dirección IP de manera automatizada. Entonces, el DHCP de tu router se va a encargar de asignar las direcciones tal cual, pero tú puedes ver que efectivamente las direcciones en red para una máscara subred con esas características
alcanzan como su punto último, van desde la posición 1 hasta una posición 255, ¿sí? Así es como en determinado momento se llegan a manejar dentro de la red, ¿sí? Ok, entonces hasta aquí estaríamos dejando este punto de las direcciones de red, la relación que tienen con la notación en binario también. Y posteriormente vamos a estar viendo algo más con respecto a esto de las redes. Pero por lo pronto, pues aquí estaremos haciendo una pausa por cuestiones de tiempo y continuaríamos con este tema en nuestra siguiente sesión. No sé si haya algo más que quieran preguntar, comentar, aportar. Platíquenme. Nada. O con las matemáticas tienen para haberse quedado traumados. ¿Qué se me hace? En fin. Ok, chicos, entonces, pues aquí nos vamos despidiendo. Entonces, ya nada más les encargo, por favor, que me vayan activando sus camaritas para que vayamos nosotros tomando nuestra selfie de asistencia. Ahí tomo en cuenta ya los recaditos que me van enviando por el chat respecto a sus demás compañeros. Y pues ya nada más quedaríamos aquí citados para nuestra siguiente sesión, ¿sí? Ok, chicos, entonces nos despedimos. Gusto de saludarlos. Nos reportamos para nuestra siguiente clase. Cuídense. Bye.